Damos inicio a esta séptima reunión de trabajo del Consejo Asesor de Estado Abierto. Bienvenidas, bienvenidos. Pues eso, recordarles que estaremos grabando la sesión para documentación y registro. Están con nosotras la doctora Lilia Vélez, el doctor Fernando Nieto, está de México Evalúa Alejandra Quesada, y de parte de X Justicia, me parece está Maisa Hubert, solo que no la puedo ver desde acá. Y en un momentito más estará incorporando con nosotros la maestra Leonor Quirós. De parte del Info está la comisionada Nava, Juan Francisco Besares, coordinador, Aldo Trapero, el director, José Hernández, asesor, y una servidora, Zulema Oviedo. Ahora cedo el uso de la voz a la comisionada Nava para presentar los asuntos que estaremos discutiendo ahorita. Muchísimas gracias, Zule. Pues encantada de estar por acá en la sesión del mes de febrero y con algunos asuntos que nos encantaría tener retroalimentación con ustedes. Sobre todo en términos de lo que vamos trabajando en el inicio de este año, ¿no? Y bueno, pues también dejar aquí constancia de lo que comentábamos y compartíamos, que en vez de Isabel de X Justicia estará Fátima Gamboa como parte de este consejo, de tal manera que, bueno, quien esté en vez de Fátima en estos momentos, pues bienvenida. Y me gustaría justo comentar lo que refería a su lema de los puntos del orden del día, ¿no? Los propósitos que tenemos de la reunión es, uno, pues ir informando en qué vamos sobre la propuesta de metodología para identificar prácticas de transparencia proactiva por parte de sujetos obligados. Por otro lado, los acuerdos que se tomaron, la actualización de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, relativos sobre todo a los productos, qué vamos a hacer en este año en esa comisión del Sistema Nacional. También les queremos acercar una propuesta inicial sobre el micrositio de Consejo Asesor de la Agenda de Estado Abierto, porque uno de los temas que nos interesa muchísimo pues es dejar la memoria, el archivo, toda la información de lo cual se vaya trabajando en este consejo y de manera, pues claro, institucional, ¿no? En el portal del Info en la ciudad. Y por otra parte nos interesa muchísimo poder definir y acercarles algunos de los temas que tenemos pensados sobre los estudios externos. Sobre todo son estudios con índole de investigación aplicada, justo para poder tener este año los 5 títulos temáticos, ¿no? Para que se fueran abordando pues con oportunidad. Y claro, también estamos dispuestas a ver si ustedes tuvieran algún punto que agregar en el orden del día, o bueno, ya como parte de sus intervenciones, pues estamos justo pendientes. ¿Sería cuánto? Gracias, comisionada. Pues bueno, si no tienen algún tema que agregar, ya está con nosotros la maestra Leonor Quirós, ya están completas. Si no hay algún otro tema, pues para dar paso al primer punto del orden del día, que sería justo esto de la metodología para identificar prácticas de transparencia proactiva. Ok, damos para este punto, cedo el uso de voz a la comisionada Nava. Pues bienvenida, Leo, aquí todas estamos justo ya trabajando, muchas gracias por el tiempo. Y aquí nos gustaría mucho compartir y le pediría yo a Aldo que hiciera una breve presentación justo de la metodología que traemos en el carril para que el Consejo nos pudiera hacer la retroalimentación. Muchas gracias. Claro que sí, comisionada. Buenas tardes a todas, es un gusto verles. En atención a este punto, comentarles que hace 3 semanas o 2 semanas y media les compartimos a sus correos
la propuesta justamente de, bueno, pues, de una metodología que es la que nosotros hemos estado utilizando durante ya un año, medio año o más de medio año, 3 trimestres, con lo que hemos realizado el monitoreo a los portales para poder identificar acciones de apertura y de transparencia proactiva. Esta metodología nace en atención al principio 9 del Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID-19, puesto que nosotros suscribimos ese principio y desde el 22 de junio hemos diseñado y puesto en práctica la metodología en Comento. Para evaluar la calidad de la información que publican los sujetos obligados, y justamente lo que tratamos de identificar con ella es que hay un uso del lenguaje sencillo, oportunidad de la información, que sea replicable la información, que se logre implementar ajustes razonables, uso de formatos abiertos, ver a qué tipo de población se dirige, si es focalizada, entre otros principios y atributos y características de la información. Esta metodología tiene fundamento en la normativa vigente y materiales de orientación en la materia, como son la Ley General de Transparencia, la Ley Federal, la Ley Local, los lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público, la Guía de Transparencia Proactiva elaborada por el INAI y también por la Secretaría de la Función Pública, los diccionarios de transparencia y acceso a la información que han salido y obviamente el propio Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID-19. Como lo señalaba anteriormente, el objetivo de esta metodología es clasificar la información difundida por parte de los sujetos obligados en sus portales de Internet en las siguientes categorías. Información puramente de interés en materia de COVID-19. Transparencia proactiva, las cuales se pueden dividir en 3 apartados. Transparencia proactiva en un nivel básico, transparencia proactiva en un nivel intermedio y transparencia proactiva en un nivel ya avanzado. Ahorita explicaré cómo llegamos a las conclusiones de en qué nivel se encuentran. También señalar si estas acciones también llegan a ser transparencia focalizada y si además tienen características de apertura institucional, y de igual forma también señalar los que no están publicando nada de información en materia proactiva y los que también pues no cuentan con portales institucionales y por obvias razones tampoco están publicando información. El monitoreo, como les comentaba, señala en revisar los portales e ir identificando qué es lo que generan durante la contingencia sanitaria. Para poder localizar la información, localizar la información e ir evaluando la calidad de la misma, utilizamos una cédula de monitoreo de transparencia proactiva, misma que fue elaborada también por el equipo de Estado Abierto y les estaremos compartiendo igual para su retroalimentación. La cédula permite registrar la evaluación a 25 criterios, los cuales consideran características de la información, que son 12 criterios, los objetivos de la información consistentes en 4 criterios y principios de calidad de la información en materia de transparencia proactiva consistente en 9 criterios. Sí. En un ejemplo, al nosotros entrar a un portal, encontramos obviamente que no publican información en materia de COVID proactivo o que no tienen portal institucional, ponemos o señalamos que no tienen portal, no publican información y automáticamente se va con un 0. De ahí, al ir revisando la información, si únicamente logran tener dentro del puntaje de los 25 de 1 a 3, estamos en información de interés. Si logran tener de 4 a 25, ya se puede catalogar como información que reúne las características de transparencia proactiva. Pero de ahí, para poder irla catalogando, debe de tener de 4 a 8 puntos para hacer nivel de transparencia proactiva básica, de 9 a 14 puntos para hacer transparencia proactiva intermedia y de 15 a los 25 puntos, que es el total, para hacer transparencia proactiva a nivel avanzado.
De igual forma, como comenté, podemos señalar si esta información que publican también se puede considerar focalizada o también hay tintes de apertura institucional. Para eso, para que sea considerada como focalizada, esta información debe de cumplir con que la información es afín a las características de las personas o grupos de población a la que va dirigida, si los contenidos generados son específicos respecto de un determinado tema, si se encuentra con ajustes razonables y si se encuentra con alguna traducción a alguna lengua indígena. De igual forma, para considerarse que tiene o cumple con características de apertura institucional, debe de contar con un mecanismo que fomente la interacción con la sociedad y una retroalimentación y una comunicación con la misma. A partir de esta clasificación y de pues, este monitoreo, se determinan acciones colaborativas con los sujetos obligados, que pueden ir desde la difusión de los sitios justamente que han estado diseñando estos micrositios proactivos, así como identificar las áreas de oportunidad con relación a lo que publican y acompañarles a través de ciertas asesorías individuales o de manera grupales, y también irles guiando con propuestas o con nuevas formas innovadoras de cómo poder publicar la información. De igual forma, comentarles que la comisionada a lo largo del año, bueno, del último semestre, el año pasado, difundió 4 exhortos con los que fue delineando qué era lo que debían de publicarse en los portales de manera proactiva y cuáles eran las características que debían de cubrirse. Eso sería, a grosso modo, lo que tiene la metodología misma que ponemos a su consideración para que la puedan nutrir, comentar y podamos engrosarla y mejorarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo. Sí, digamos, esta metodología, la idea incluso es poderla acercar a la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del sistema. Con este grupo que tenemos en torno a apertura en COVID y apertura en COVID-19. Entonces, la idea es poder tener, pues justo, una retroalimentación de lo que expuso Aldo, y bueno, ahí les acercamos ya en el grupo la cédula, qué elementos se incorporan. También tenemos ya un documento explicativo de qué implica los elementos que se van valorando en los portales. Y estos son de los cortes periódicos que damos en cuanto al monitoreo de los portales de la Ciudad de México. Y justo la idea es ver, y en contraste, dado todas las suspensiones que ha habido en materia justo de acceso a la información y protección de datos, cómo podemos ir monitoreando en transparencia proactiva, acompañando finalmente en la medida de lo posible a los sujetos obligados. Entonces, nos interesaba mucho exponerles en adelanto a ustedes, a ver si tuvieran justo a bote pronto alguna retroalimentación que nos pudieran hacer. Y por ahí tenemos, no sé si Zule querías hacer una intervención. No, comisionada, adelante. Pues eso, ese es el primer tema que queríamos exponerles, y esta es una de las infografías que abrimos también, y la idea es ir compartiendo información también. Por ahí en el transcurso de las semanas pasadas les alcanzamos un link del canal de Telegram que tenemos para poder difundir los materiales que generamos aquí, pues sobre todo para, pues uno, consultar, aprovechar la información que ahí hay, facilitar y por supuesto, pues en la medida de lo que cabe, tener retroalimentación. Es un canal abierto y este es uno de los materiales que también se acercarían por esa vía, ¿no? Para pues dejarlo pues de manera muy sencilla, esperamos, ¿no? Capaz de que nos hace falta un poquito más de acercar, pero bueno, la idea es facilitar. No sé si alguien quisiera comentar. Hola, buenos días. Pues primero felicitarlos, la verdad creo que es una práctica pues
bastante ambiciosa que hace falta y pues que se esté realizando, creo que va a dar justo mucha luz para identificar nuevas áreas de oportunidad y qué podemos hacer. Yo tengo una pregunta porque de los documentos que nos enviaron, la metodología y el reporte, no me quedó del todo claro los principios de la transparencia que pues básicamente dan mucho cuerpo a saber si su transparencia proactiva está siendo efectiva o no, cómo se están midiendo. Digo, hay algunos principios que es un poco más pues sencillo observarlos y llegar a medirlos, como pues accesibilidad o si es oportuna, pero por ejemplo, sobre todo pienso que los de confiabilidad, veracidad, integralidad son un poco más complicados. Entonces, me gustaría saber ustedes como Info si ya tienen también, digamos, ahí como el método para poder valorar este tipo de principios un poco más complicados y sobre todo, pues, pasarlos a una medida más objetiva. Bueno, daría respuesta a Alejandra. Sí, justamente nos apoyamos mucho en la metodología que existe para la evaluación de las obligaciones de transparencia. Los lineamientos para la publicación, homologación y estandarización de la publicación de la información derivada de las obligaciones de transparencia nos indica qué es lo que debemos de los criterios adjetivos de confiabilidad y los criterios adjetivos para ver que sea una información integral. Si bien es cierto, y ahorita qué bueno que lo acabas de hacer notar, el desarrollo metodológico nada más señala los principios y que los estamos evaluando, pero no desglosamos cómo es que evaluamos esos principios. Eso creo que es una ceguera de taller nuestra, porque también vemos evaluación y ya sabemos hacerlo, pero justamente el enfoque que hacemos es a través de los lineamientos para publicar y homologar y estandarizar la información. De manera concreta, ¿qué es? Las fechas de publicación de la información, la fecha de actualización de la información. Aquí sí hacemos una revisión mucho más exhaustiva. Nos ingresamos justamente a los portales, a la información que están publicando, por ejemplo, a las contrataciones, es un gran ejemplo, y con eso vemos justamente, como te digo, cuándo se publicó, a qué periodo hace referencia, y además a qué periodo hace referencia hemos realizado varios cruces con las obligaciones de transparencia para ver si sí están publicados, si no están publicados y qué es lo que se ha encontrado. Y eso ya lo adelantó la comisionada Nava el año pasado en la última sesión del Consejo Asesor. Uno de los tantos temas a los que se les generará un ojo focalizado, vamos a decirlo así, un zoom, durante la evaluación ya estricta de las obligaciones de transparencia, van a ser programas, acciones sociales, así como lo que ya estuvimos haciendo de contrataciones, que va muy relacionado con lo que se está publicando de manera proactiva en materia de COVID. Creo que Leonor tiene la mano arriba. Sí, muchas gracias. Pues aquí nada más comentar que se considere un ejercicio que ya se hizo por parte de algunas entidades federativas y por supuesto que la Ciudad de México seguramente no será la excepción. Desde marzo pasado, cuando Transparencia Mexicana y Tojil sacaron esta convocatoria e inclusive pidieron apoyo a los comités de participación ciudadana para hacer los micrositios COVID por entidad federativa y que estuviera en un solo sitio de internet la información de todas las entidades y dependencias en el ámbito estatal, ¿no? Si bien no llega hasta el ámbito municipal, en este caso a las alcaldías de la Ciudad de México, sí la parte de entidades y dependencias en este caso del gobierno de la Ciudad de México. O sea, ahí sería a lo mejor revisar esa información para ver qué tanto de esos elementos y de esa metodología que usó Transparencia Mexicana y Tojil sí cumplió la Ciudad de México y si se detuvo ese ejercicio o no. Porque si bien es cierto que la Ciudad de México fue de los últimos en adherirse, de hecho de cada reporte semanal que sacaba Transparencia Mexicana y Tojil, siempre estaba omisa la Ciudad de México, pero al final sí se unieron al ejercicio. Entonces creo que sería importante revisar
lo que pasó ahí y adoptar las mejores prácticas. Una de ellas, por ejemplo, era de Sonora, en donde se logró inclusive llegar a auditorías en tiempo real sobre las compras en materia sanitaria, ¿no? Ese creo que también sería un elemento muy positivo. Entonces, nada más quería ponerlo sobre la mesa para echarnos un clavado de en qué quedó ese ejercicio de transparencia y TOGIL. Gracias, doctora Quiroz. Sí, lo volvemos a retomarlo y a revisarlo para justamente verlo, porque justamente cuando nosotros diseñamos esta metodología y también cuando se mandó por parte de la comisionada los exhortos en esta misma materia, varios de los productos con lo que diseñamos los exhortos y que pusimos como material a consulta para diseñar los portales o cómo deberían de hacerse estas prácticas de transparencia proactiva fueron justamente los emitidos por los ejercicios de TOGIL y Transparencia Mexicana, pero volvemos a darle un refresh a lo que ha sucedido con eso. Pues muchas gracias. Sí, definitivamente siempre va a haber mucha, yo le llamo como, o me gusta visibilizarlo así, como capas de información. O sea, las primeras, o sea, justo comentando la pregunta que hacía Ale, o sea, qué tantos criterios se toman en esta metodología. Aquí nosotras, como lo comenta Aldo, hacemos una primera revisión de existe o no existe la información y si está al menos apegada justo con los lineamientos de obligaciones de transparencia, ¿no? Y me encantará, ojalá, estamos justo en eso, por el comentario que acercas, Leo, de esta incorporación de revisión de sitios en torno justo a COVID por parte de la comunidad anticorrupción y de organizaciones, van a formar, más bien ya forman parte del grupo de trabajo de apertura en COVID dentro de la comisión. Entonces, esa retroalimentación también esperamos justo engrosarla en la comisión del Sistema Nacional. Por si justo algo se nos faltó, en fin, y hay cosas que pudiéramos complementar. Entonces, también hay una red de anticorrupción de distintas organizaciones y academia que al parecer se van a sumar a estos trabajos también de apertura en COVID. De tal manera que la idea es poder llevar esta metodología, como les comentaba, a la comisión, que la comisión, una vez trabajados por este grupo en colaborativo, pasara, se aprobara y ponerla como a disposición. O sea, esta metodología es para que cualquier entidad federativa la tome y corra un primer mapeo o lo tome y complete sus sitios en torno a COVID. La idea es justo eso, pues utilizarla. Sabemos y estamos segurísimas que todo es perfectible. Y bueno, pues la idea es esa, pues también dar un primer saque, porque en miras a lo ideal, cuando queremos implementar metodologías muy robustas, es que, y sobre todo en términos de la realidad en pandemia, al menos en México, nos topamos con la pared de no tener información. Entonces, ¿qué de la información que tenemos sí podemos visibilizar? Y también con la responsabilidad de decir hasta dónde, ¿no? Porque no podemos tampoco decir, bueno, ya corrimos esta metodología y vamos a tocar mariachis, ¿no? Pues a lo mejor es solo una primera capa y también con ese contexto y responsabilidad habría que pues comentar qué es eso, ¿no? Que esa es la aportación. Perfecto, pues muchas gracias por los comentarios. Adelante. Perdón, no, nada más una cosa muy rápida, un poco para la reflexión. Creo que está muy bien, o sea, y digamos, lo que vi de la metodología me parece bien. Sigue siendo una metodología, digamos, que evalúa sitios de Internet, ¿no? Que nada más quiero subrayar que no es el único medio de transparencia proactiva que puede haber, ¿sí? Entonces, quizá eso tendría que pensarlo, ¿no? Digamos, el Info en algún momento,
porque me parece valioso, porque creo que muchas organizaciones públicas no necesariamente desarrollan micrositios o instrumentos web, sino que generan, por ejemplo, un número telefónico o cosas por el estilo, que de hecho pueden ser mucho más accesibles para segmentos importantes de la población. Entonces, nada más considerar eso, que puede ser una herramienta, insisto, de transparencia proactiva que no necesariamente se incluye en esta metodología. Sí, definitivamente hay que aspirar hacia allá. Y de hecho, justo la aplicación y ahí voy a cruzar un poco el tema de lo de apertura en COVID, del decálogo, con los medios alternativos a los que no son justo digitales, ¿no? Y también comento que una de las campañas, o pues sí, que vamos a arrancar, bueno, no, creo que no se dice campañas, pero bueno, vamos a hacer la difusión en redes sociales desde la comisión, justo para poner alcance qué herramientas y cuáles son los vehículos para hacer transparencia proactiva, porque hasta la fecha todo el mundo hablamos de transparencia proactiva, pero no necesariamente pues en un lenguaje sencillo, y sabemos qué es y cómo se puede aprovechar sobre todo, ¿no? Entonces, en estas redes sociales de la comisión, la idea es dar ese proceso de difusión, pues para que uno, pues monitorear tanto de los organismos garantes locales que están, y el nacional, si es que lleva a cabo algún tipo de acción en torno a medios alternativos a los digitales, visibilizarlo, y con qué se come esa transparencia proactiva. Entonces, también ahí, en ese sentido, vamos a estar pues de la mano con retroalimentación de la NOSC, del Núcleo de Organizaciones de Sociedad Civil, el nacional, el que lleva justo el 4º plan de acción. Entonces, eso me parece que podemos también enriquecernos por esa vía. Muchas gracias, Fer. Perfecto, pues muchas gracias por la retroalimentación. Pasaremos al siguiente punto del orden del día, que será esta síntesis de acuerdos de la primera sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto, que se llevó a cabo justo hace una semana, el lunes. Para ello cedo el uso de la voz a la comisionada. Muchas gracias, Ule. Pues sí, aquí comentarles que dimos paso también a la sesión en vivo, o sea, y a la transmisión que está incluso grabada para poder ir generando esta memoria institucional dentro del sistema nacional. Y en este caso se presentaron sobre todo pues el resumen de qué va a trabajar cada grupo dentro de la comisión, qué resultados se esperan generar. Y también algo que les queríamos compartir por acá, son 2 participaciones para nosotras muy, muy valiosas en términos de llevar esta narrativa de que la apertura institucional tiene distintas formas de alcanzarse por distintas comunidades, y en este caso estuvo por Victoria Alsina, que es el representante justo del Laboratorio de Gobernanza de la Universidad de Nueva York. Y estuvo justo, me parece que de manera bien, la recibieron bien esta retroalimentación, porque venía a refrescar mucho este acercamiento y sobre todo innovación y creatividad a través de la apertura institucional de GovLab, ¿no? Entonces, eso por un lado queríamos comentar. Por otro, estuvo también Raúl Cázares, que es el presidente de la Comisión de Gobierno Abierto de la Red, ¿no? de comités de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Y la idea era justo poder vincular unas comunidades con otras, ¿no? Que era algo que nosotras veníamos comentando en este consejo de manera previa. Y me parece que también la colaboración, pues sobre todo que vaya de la mano de arrastrar el lápiz, y eso es lo que se verá justo en la incorporación de algunos integrantes. Ellos ya determinaron quiénes van a participar en esos grupos de trabajo. Finalmente también se acercó por parte del comisionado Alcalá, que es quien va a llevar, bueno, quien lleva más bien la Comisión de Gobierno Abierto desde el INAI, para poder hablar de este compromiso de gobierno abierto a través de los organismos garantes locales.
Y bueno, al corte también para que lo tengan en el radar por si tuvieran alguna incorporación, sugerencia, en fin, tema, lo iremos igual acercando por esta vía con ustedes. Se hizo la invitación para que como coordinadora de la comisión formara parte del grupo de la NOS con el INAI, ¿no? En el aterrizaje justo del plan de acción del cuarto plan nacional, en este capítulo en particular de los garantes locales, para ver pues de qué manera se puede impulsar. En fin, creo que ahí hay retos gigantescos en esta coyuntura y en este año electoral, en fin, pero pues todo, la idea es ir abonando a esos temas pues de manera pues un poquito más útil y cercana. Y me gustaría comentar, José, si puedes breve acercar qué productos hay planteados por cada grupo de trabajo para que los traigamos igual en el radar, y si tuvieran algún comentario que hacer, pues lo incorporamos, por supuesto. Creo que no te escuchas, José. Perdón, activé la cámara, pero no había activado el micrófono. Muy buenos días a todas y a todos. Y es un repaso muy breve de los documentos que vienen asociados, los productos que vienen asociados a cada grupo de trabajo. Aquí, Zulema, creo que teníamos unas láminas, ¿no es así? Sí, ¿no se ve? Es que no las veo yo proyectadas, pero bueno, si se pueden ver en el grupo, nada más menciono que en el grupo 1 está asociada la creación, el grupo 1 se llama Apertura en COVID, y al respecto se incluirá el desarrollo de una metodología para identificar los elementos mínimos de información socialmente útiles que estarían identificando, ya está detectado, ahora sí. Una metodología para detectar elementos mínimos de información que los sitios de Internet de los distintos sujetos obligados deberían estar considerando. Ahora que el doctor Nieto acaba de hacer este señalamiento, probablemente sería interesante incorporar no solo elementos para difusión en portales de transparencia, sino también la posibilidad de métodos alternativos que lleguen información a un grupo de personas que normalmente no estarán consumiendo medios digitales. Entonces, en principio, la detección a través de una metodología y asociado a ello, una propuesta mínima de elementos a considerar por esos sujetos obligados para atender necesidades reales de la población en el contexto de la pandemia. Esto se integraría en un reporte de la detección de buenas prácticas que distintos sujetos obligados hayan realizado durante el periodo de la contingencia, y este es uno de los elementos de este grupo. Adicionalmente, se tiene prevista la invitación a los distintos integrantes, a las personas que forman parte de la comisión por parte de los organismos garantes y algunos actores externos, para elaborar una publicación con un conjunto de ensayos sobre el tema de retos en apertura y transparencia proactiva dentro del contexto de la COVID. Y finalmente, una de las 6 acciones de divulgación que contiene el programa será la difusión de la caja de herramientas de apertura y anticorrupción, la derivada para la implementación del decálogo, a fin de que pueda facilitarse la adopción de este decálogo por sujetos obligados de distintas entidades del país. Esto en cuanto al grupo de trabajo 1. El grupo de trabajo 2, que se denomina Vitrina de Apertura y Transparencia Proactiva, va a desarrollar 2 tipos distintos de proyectos. El primero se asocia a cómo transparentar y dejar evidencia documental del trabajo de la propia comisión. Para ese propósito se va a trabajar por un lado en un proyecto normativo, unas directrices para la gestión y documentación de los trabajos de la comisión, y por el otro, para la generación de la mano con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia Proactiva de un micrositio de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. Entendemos que existe ya la disposición por parte del secretariado y además el interés por parte de otras instancias también de desarrollar el propio, pero la intención es generar aquí un repositorio de información que sea posible de consultar por cualquier persona externa y, de hecho, publicar ahí las convocatorias que se vayan realizando a las distintas sesiones de la comisión con tiempo de anticipación, de manera que las personas que lleguen a la sesión sepan de qué va a ir, cuáles son los temas a comentar, qué material se ha distribuido previamente, etc. Entonces, estamos ya en conversaciones con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para definir cuáles son los elementos que buscaríamos incorporar en ese micrositio. Y, por otra parte,
El otro grupo de acciones son aquellas destinadas, que son en realidad las que más interesan a la propia comisión, a visibilizar el trabajo que en materia de apertura han realizado las distintas entidades federativas. Ahí se busca hacer una compilación de materiales que ayuden a las personas en los distintos sujetos obligados a entender cómo se hace apertura, qué elementos necesitan allegarse para promoverla y cuáles son los principios que se asocian a los ejercicios de apertura para hacer auténticos ejercicios y no procesos que sean más bien actos de difusión gubernamental. Entonces, aquí la idea es hacer una selección de estos materiales, ponerlos a disposición de los distintos sujetos obligados y de las personas que incluso en sociedad civil quieren fortalecer sus competencias para el desarrollo de estos ejercicios. Asimismo, hay un conjunto de cursos que permiten fortalecer el perfil de las personas, tanto en transparencia proactiva como en apertura, y queremos hacer una detección de cuáles son estos, justo con la intención de ayudar a identificar cuál es el perfil mínimo que debería cubrir una persona como servidora pública o como promotor en sociedad civil para desarrollar el trabajo en estas dos materias. Esto sería el segundo grupo de información que se estaría liberando como parte de las acciones de divulgación. Y el tercer grupo de actividades es el que se relaciona con un conjunto de ensayos que estarían armándose para la detección de retos. De buenas prácticas identificadas. El tercer grupo es el referido al estado del arte en materia de apertura. Y aquí, como ya comentaba la comisionada, el propósito es acompañar la construcción del quinto plan de acciones con la idea de armonizar las agendas ahorita desconectadas, al parecer, entre la federación y las distintas entidades federativas, con el propósito de generar una verdadera agenda nacional en materia de apertura. De manera que las preocupaciones, problemas, experiencias e intereses de las distintas entidades federativas se vean efectivamente reflejadas en el plan de acción que se desarrollaría para el siguiente año. Este plan, el actual, el cuarto plan, tenía vigencia hasta el año en curso, hacia el mes de agosto, septiembre se tendría que estar generando el siguiente, el quinto, y la intención es que en el compromiso asociado al tema de apertura entre los distintos órdenes de gobierno incluya ya esta participación de las opiniones de las distintas entidades federativas. Para acompañar este proyecto, la comisión va a desarrollar un mapeo de experiencias y un diagnóstico del estado de apertura en el país a partir de lo que allí se identifique, así como generar un conjunto de propuestas para impactar, presentar, por supuesto, en el grupo de trabajo en el que ahora formará parte la comisionada, las propuestas que se desearía ver impactadas en el quinto plan de acción. Esto es lo que estarían desarrollándose en los distintos grupos de trabajo, así como en colectivo la organización de un conjunto de eventos remotos en línea, 2 conferencias magistrales, una en materia de transparencia proactiva, otra en materia de apertura, y 2 paneles remotos con expertos sobre estas materias y un encuentro nacional de intercambio de buenas prácticas en ambas materias. Es la aspiración que se tiene de trabajo para este año. Eso es cuanto. Gracias, José. No sé si tuvieran algún comentario sobre estos grupos de trabajo y productos que se están considerando para desarrollar en este año de gestión de la coordinación. Sí, adelante, Elena. Gracias. Pues bueno, no está relacionado con COVID, pero creo que es importante poner dentro de la agenda pues la transparencia que deben rendir también los comités y las obligaciones de transparencia que tendrían que cumplir los comités de participación ciudadana. Si bien es cierto que el INAI ya emitió una resolución en donde al Comité de Participación Ciudadana Nacional le establece que es un sujeto obligado indirecto, esto todavía no ha permeado en las distintas entidades federativas y pues bueno, los comités de participación ciudadana siguen como navegando en esta parte de mientras no me obliguen, no hago nada, pero creo que aprovechando que estará la red a través de Gobierno Abierto de Raúl en este ejercicio, creo que merece muchísimo la pena trabajar ahí en esa agenda, la transparencia proactiva. Entonces, toda vez que todavía no hay una definición en el ámbito local,
los institutos respectivos no le han entrado a la materia, los comités de participación ciudadana también, pues mucho tiempo, ¿no? Se han hecho pato. Creo que es importante poner el tema sobre la mesa, que se tome una decisión y que empiecen a publicar determinada información, porque tendrían que ser el ejemplo. Yo les comento, en el caso del Estado de México, cuando yo era integrante de este comité, que además acabo de renunciar hace una semana, una de las grandes diferencias que había es: tenemos que ser ejemplo en publicar lo mínimo indispensable para hacer saber nuestras labores, las grabaciones de las sesiones. Fueron 3 años y medio de lucha para lograr que se transmitieran nuestras sesiones en vivo. Se nos están pagando honorarios. Hay recursos estatales que están pagándole a estos profesionistas independientes como Comité de Participación Ciudadana por prestar sus servicios. Me parece que se tendría que rendir cuentas mucho más abierto sobre el gasto de ese recurso que nos pagan efectivamente como honorarios, pero qué estamos haciendo, qué estamos aportando, cuáles son las ventajas de contar con comités de participación ciudadana, qué se ha adelantado. Pareciera que el único elemento de rendición de cuentas es el informe anual, informes anuales en muchas ocasiones vacíos, que lo único que hacen es pues poner fotos de foros, capacitaciones, pero realmente cuál ha sido la incidencia de esos comités de participación ciudadana, porque créanme que con estos ejercicios, aquellos comités de participación ciudadana que realmente están incidiendo de manera positiva en las políticas públicas de su estado se va a notar, y es incluso un mecanismo de defensa para los sistemas locales anticorrupción. Entonces, proponer que se ponga sobre la mesa ya sea una estrategia para que todos los institutos locales de transparencia y acceso a la información se pronuncien sobre la obligatoriedad de publicar determinada información, y si esa fuera rechazada, que probablemente lo sea, por lo que ya les he comentado, pues entonces ponerlo como un ejercicio de transparencia proactiva, incluyendo, por supuesto, la cantidad que te pagan por honorarios, publicar esos contratos, de esos contratos que la ley obliga a que les sean pagados honorarios a estos ciudadanos que somos consultores, y que además estamos dirigiendo, coordinando a los sistemas locales y el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, esos ciudadanos, ojalá se pueda poner en la agenda estos ejercicios de rendición de cuentas a través de transparencia proactiva. Es súper importante eso que comentas, Leo, y de hecho nos quedamos con la tarea del consejo pasado, porque justo lo acercaron, y de la revisión que hicimos de los 33, únicamente en 4 casos está considerado a los CPCs como parte de los sujetos obligados, ¿no? Y justo está también Durango, Jalisco, Sinaloa, Telinay, ¿no? Hay otros sujetos, más bien otros padrones de sujetos obligados que incorporan a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, pero hay incluso 8, incluido la Ciudad de México, que no considera ningún escenario dentro de estos marcos nuevos de los sistemas anticorrupción. Definitivamente es una narrativa que se puede, pues hay que impulsarla, y creo que va a llevar tiempo justo por la familiarización de estos temas y de las obligaciones. En lo que toca a Ciudad de México, pues por supuesto impulsaremos en la medida de lo posible, sobre todo porque estamos también con la actualización, o sea, una propuesta de acuerdo para el colegiado, para poder incorporar y actualizar el padrón de sujetos obligados de la ciudad. Tenemos ahí rezagados partidos políticos que ya incluso perdieron el registro. Entonces, bueno, pues son de estas cosas que también vamos como empujando, y al menos en lo que a mí me toca en la ciudad, pues visibilizar el tema. Y por supuesto, pues a nivel nacional sí es algo que se tiene que hacer en cada una de las entidades federativas. Entonces, bueno, pues vamos
vamos con todo, ¿no? Pero sí falta. Aquí, pues, y eso seguramente ya lo traen ustedes incorporado, muchas veces se dice, bueno, pues es que sí, o sea, en el caso del Estado de México hay un pago de por medio. En el caso de la Ciudad de México, no sé si vaya a haber, porque no hay presupuesto asignado al 2021 sobre justo el CPC, pero bueno, con independencia de si hay recursos o no, se toman decisiones públicas y esa es como la lógica, al menos de sustento que nosotras traemos para poder incorporarlos como sujetos obligados. Entonces, bueno, pues sí, definitivamente es fundamental este tema. Sí, y ahí nada más comentar que es una obligación legal el cubrir honorarios. O sea, no se establece cuánto. Puede ser desde $1 hasta 10 o 5, lo que sea, pero sí es una obligación que impone la Ley General de los sistemas la del Sistema Nacional Anticorrupción, y las de cada una a nivel territorial establecen exactamente la misma obligación, o en el artículo 16 o en el 17, pero sí es una obligación legal, es decir, no podrían existir comités de participación ciudadana y ciudadanos prestando sus servicios si no se cumpliera esta parte de honorarios. Y justo porque se pagan honorarios, para no convertirlos en servidores públicos que no sean parte de la estructura, que en teoría se mantenga esa independencia del poder público y que puedas coordinar de una mejor manera. Entonces, sí tendría que haber un pago. Insisto, no importa si es mucho, poquito o $1, pero el simple hecho de recibir recursos públicos, yo sí estoy muy de acuerdo con la resolución que emitió el INAI, tan criticada, pero yo en lo personal estoy de acuerdo, somos sujetos obligados indirectos como ciudadanos, ¿no? Por tener esos contratos. Pero lo que sí está, me parece todavía más terrible, no nada más hablar del tema de honorarios, sino que hay muchos que no cumplen con los requisitos para estar ahí. ¿Qué pasaría con un ejercicio proactivo de rendición de cuentas? ¿Qué pasa si se les obliga a publicar, por ejemplo, su currículum? Pues ahí no podríamos reutilizar esa información, inclusive hacer periodismo de investigación y decir, a ver, de todos estos ciudadanos no cumplen con los requisitos. Yo les puedo decir que en el caso del Estado de México ninguno lo cumple. Ninguno lo cumplía. Por ejemplo, los 5 años de experiencia que te piden en 5 de las materias que implica, solamente su servidora cumplía con ese requisito. Pero entonces, ¿cómo es posible que estén ahí? Es un tema en donde se va arrastrando la incompetencia y entonces se van politizando, ¿no? La última colega que fue elegida, su único, ahora sí que el único cumplimiento de requisito es que fue ciudadana anticorrupción en un municipio, pero fue 1 año, y todo lo demás no tiene en verdad nada de carrera en estos temas, ni siquiera, o sea, porque puede ser o en la academia, o en el servicio público, en el servicio privado, no está, no hay no hay esas restricciones, simplemente te piden 5 años en cualquiera de las materias: transparencia, acceso a la información, auditoría, recursos administrativos. Bueno, cuando no cumplen en un 80%, que es más o menos lo que se ha analizado, el porcentaje que se ha sacado, en el 80% estos ciudadanos no cumplen con ese requisito. Bueno, ¿qué pasa si se publican, por ejemplo, las currículas? Me parece que podríamos obligar a que las estructuras cambien sus decisiones por el simple hecho de que ya hay un ojo viéndolos, ¿no? Cuando ya alguien te está vigilando, aunque esté la cámara apagada, o sea, aunque nadie utilice esa información, que es el ejemplo que yo pongo de la cámara apagada, si en una casa hay una cámara, aunque esté apagada o no sirva, al menos es un elemento de disuasión para no asaltar. Lo mismo aquí, a lo mejor no se reutiliza en un primer momento esa información, pero al menos ya es un elemento de disuasión para que las comisiones de selección sí elijan a estos ciudadanos cumpliendo estos requisitos, al menos el de experiencia, ¿no? Entonces, lo dejo sobre la mesa porque sí están sí hay un elemento para desaparecer los sistemas anticorrupción, o sea, sí hay un riesgo ahí, pero ese riesgo se va a actualizar más si seguimos portándonos mal en el propio sistema. Si ponemos una cámara como esto de obligación de publicar las currículas para acreditar que cumpliste con los requisitos, pues al menos ya hay un costo ante las malas decisiones que se toman, que están siendo políticas para designar a estos integrantes, ¿no? Sí, muchas gracias, Leo. Definitivamente, o sea, es un carril que hay que poner el foco, ¿no? Y encender la cámara. Ahí Fernando en algún momento que nos cuente de su
experiencia, ¿no? Sí creo que, pues, parte del ejercicio y los alcances de los colegiados es eso, de con quienes puedes sumar una perspectiva similar y llevar a buen puerto y alcances este tipo de resultados a la luz pública, ¿no? Creo que eso es, o sea, es una batalla que no me parece que se dé de manera muy inmediata. Sin embargo, sí hay que empujar de manera permanente para que pues se mueva todo para allá, ¿no? Me parece que eso es todo un reto de, pues eso, de cómo se ejerce las decisiones públicas con distintos perfiles, alcances, sustentos, y bueno, pues nosotras en la medida de lo posible visibilizaremos esto, ¿no? Lo que toca a la Ciudad de México, ojalá y podamos incorporarlos justo como sujetos obligados. Yo desde el año pasado hice ese planteamiento, pero bueno, pues ya les iremos reportando, y en el sistema nacional también pues es pues un alcance mucho mayor, indispensable y necesario, coincido 100%, ojalá y lo logremos ahí mover un poquito. Perfecto, pues muchas gracias. Estaremos pasando al siguiente punto, que es la descripción de los estudios externos de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación. Cedo el uso de la voz la comisionada Nava y Aldo Trapero. Muchas gracias, Ule. Pues nos interesaba sobre todo hacerles el cuestionamiento de si tuvieran, o sea, tenemos en la cabeza algunos temas que nos interesa tratar. Son 4 estudios que hay que generar en este año, externos, y la idea es poder ver si son lo suficientemente útiles o nos regresamos, ¿no? Habíamos pensado uno que fuera cuál es la perspectiva de género, como más bien tenerle perspectiva de género como eje rector en la publicación de las obligaciones de transparencia. Ese sería uno, porque generalmente el tema de género lo tenemos como a un lado y no necesariamente de manera horizontal, y nos interesa mucho poder pues justo visibilizarlo de una manera un poco más acertada y sencilla en las obligaciones de transparencia. Y este tema, por ejemplo, nos lo acercó X Justicia. En otro de ellos es transparencia en los programas y acciones sociales estratégicos derivados justo de la COVID en la Ciudad de México. Y ese, por ejemplo, GESOC ha trabajado este tema con un filtro pues, muy interesante y también muy práctico y de fondo, ¿no? Otro tema que nos interesaba trabajar justo era el periodismo de investigación y la apertura como un elemento en su construcción y en su impulso. Otro, pues nos interesa igual seguir trabajando con el enfoque hacia personas adultas mayores, y en ese sentido la transparencia cómo puede ser una herramienta para reducir desigualdades, ¿no? También por ahí tenemos un tema de datos abiertos, en fin. Y bueno, pues ahí también México Evalúa nos acercó algunas sugerencias. Muchísimas gracias, Ale, por hacerlo. Y bueno, pues era justo poder poner esto en su radar, porque en esto de hecho, el viernes pasado hicimos la aprobación del programa operativo anual 2021, donde viene justo incorporado estos 4 estudios externos, y bueno, pues ya pues sí nos interesaba mucho tener como su pulso. También por ahí había, eso no lo incorporamos en esta batería que di lectura, pero me encantó uno sobre también la transparencia para reducción de desigualdades, pero sobre todo en los ámbitos rurales de la ciudad, que creo que eso es un foco súper necesario. Regularmente nos vamos a la parte urbana, a la parte digital, ¿no? Y no, creo que también ese
de México Evalúa, Ale, me parecía súper interesante. Entonces, bueno, si quieren hacer uso de la voz. Ay, perdón, una pregunta nada más. Estos son, o sea, son los 4 que se van a desarrollar, que tienen que desarrollar sí o sí este año, entiendo eso. Exacto, son los 4, o sea, habría que definir qué temáticas, a qué le entramos de 4 externos. Ahora, también, si hubiera algún tema que nos interesa mucho, podemos hacer el estudio interno, ¿no? O sea, porque es ese carril, nada más si nos recuerdas, Aldo, ¿cuántos estudios internos tenemos previstos para este año? Porque, insisto, o sea, igual y no lo definimos para externo, pero sí para interno. El chiste es justo cubrir los temas que nos puedan ser mejor, ¿no? Sí, para este año, comisionada, tenemos planificado ya con fechito 2 estudios internos, 1 por semestre, pero bueno, siempre está abierta para poder seguir incrementándolos, ¿no? Esa es una potestad de la dirección completamente. Gracias, Aldo. Pues bueno, a mí me parecen muy interesantes los 4 temas que plantean. Yo ya sé que voy a sonar como disco rayado, pero sí, me parece muy importante que al menos uno de estos estudios se plantee desde una perspectiva de la documentación, de los beneficios de la apertura y de la transparencia en la procuración de derechos, ya sea en un segmento en lo particular o en distintos segmentos en la Ciudad de México. Esto viene a cuenta de lo que decía ya hace ya unas sesiones, que me parece muy importante que empecemos a documentar estas historias de éxito, ¿sí? Si es que las hay, ¿no? De por qué cómo es que la gente, las comunidades, personas concretas con nombres y apellidos están accediendo mejor a sus derechos, la garantía de sus derechos se está viendo reflejada en los hechos, a partir de acercamiento con las políticas de transparencia, datos personales, etcétera, en la Ciudad de México. Entonces, yo no sé, supongo que este tema cabe en varios de estos que acabas de mencionar, Mari Carmen, pero en todo caso sí sugeriría que esa sea una parte muy importante, porque creo que insisto, creo que hay un hueco en la producción de conocimiento desde los órganos garantes, y que me parece muy importante, no solamente, específicamente no solamente en términos de conocimiento, sino también en términos de justificación de por qué estamos haciendo todas estas cosas que estamos haciendo. Entonces sí creo que hay un tema relevante. Lo otro de las personas adultas mayores creo que sí es una cosa interesante, por cierto, dado la importancia para que vean, tenemos en la Ciudad de México una larga historia de política orientada a procurar derechos de personas adultas mayores. Y eso sería muy interesante porque entonces implica que podríamos tener un ejercicio más longitudinal, es decir, una historia contada en largo tiempo. Y eso creo que también es muy interesante. En fin, yo creo que está muy bien. Creo que hay cosas que no deberíamos de soltar también, que no se mencionaban ahorita, como por ejemplo lo de las obligaciones de transparencia. Ya sé que ustedes ya hicieron ya una evaluación anterior, ¿no? Y creo que eso, digamos, hay que ir viendo cómo es que si en efecto están aprendiendo las organizaciones públicas a mejorar cómo presentan información, si es que en efecto están generando rutinas que les permitan cumplir de mejor manera con sus obligaciones de transparencia. Eso también es una cosa importante. Y esto último que mencionabas, Mari Carmen, que creo que es de nuevo relevante, no toda la discusión sobre transparencia puede estar en el entorno digital. También tenemos que hablar de transparencia en otros términos y quizá en efecto hablar de Milpalta, Tláhuac, de estas regiones de la Ciudad de México que luego se nos olvida que no necesariamente consumen información en transparencia de la misma manera que el resto de la ciudad, pues también quizás es una beta importante que se puede explotar. Sí, perfecto. Pues me parece que esto de incorporar los casos de éxito podemos incluirlo en cada uno de los estudios, o sea, de manera horizontal, para que justo tenga también esa incorporación. Porque sí, definitivamente, ¿para qué está todo este tinglado institucional? Sí es bien importante hablar de ello, ¿no? Les presentaríamos, me parece que en cuanto tengamos justo delimitado estos temas, para
volver a hacer una revisión a ver si vamos bien o lo afinamos mucho más. Pero pues sí, las intervenciones son súper importantes. Muchísimas gracias, Fer. Gracias, pues, comisionada. Seguimos, nos queda solo un punto más por desarrollar. Es sobre el micrositio del Consejo Asesor. Es una propuesta de textos y de secciones que tendría la construcción de este. Pero bueno, ahorita solo estamos con el doctor Fernando Nieto, la doctora Lilia Vélez y la maestra Leonor tuvieron que retirarse y ya no veo a esta Ale en la pantalla. Aquí sigue la maestra Leonor. Sí. Pues adelante. Cedo el uso de la voz a la comisionada Nava. Muchas gracias, Zule. Sí, pues muy breve. De hecho, si quieres, Zule, compartir al consejo y para que quede testimonio grabado, ¿cuáles serían como los elementos a incorporar en este micrositio? Sí, voy. Listo, pues es una propuesta que de inicio trabajó José. La idea es justo eso, documentar pues ya todos los trabajos de este primer consejo asesor, justo partiendo de pues qué es el consejo asesor y para qué está, ¿no? Hemos señalado que pues están, sobre todo acompañan este plan estratégico 2019-2025 que tenemos para desarrollar esta agenda de Estado abierto en la Ciudad de México. Queremos también visibilizar la forma de trabajo, ¿no? Colaborativo, de apertura, desde, como comentaba la maestra Leonor, desde grabar, ¿no? Estas sesiones, que quede registro de todo lo que aquí sea discutido. Justo también especificar cuál es la función de este consejo, de este primer consejo asesor. Y por último, pues quienes lo integran, ¿no? Se señalaría pues los y las integrantes de este consejo y sus representantes que nos han acompañado en cada una de estas sesiones. Justo igual documentar pues su experiencia y aportaciones en este consejo. Y sería importante igual desarrollar esta parte donde tengamos todo documentado desde la convocatoria, cada sesión, cuál fue el orden del día o los temas que se discutieron en la sesión, todas subir los registros videográficos, las minutas y el seguimiento, bueno, los acuerdos y el seguimiento de los acuerdos, justo eso, para poder visibilizar también pues en qué avanzamos, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales aportaciones en este primer año? Por ahora es algo muy sencillo y podríamos arrancar. Muchas gracias, Zule. Pues eso, la idea era pues, comentarles que estaremos trabajando en documentar todo el trabajo de este consejo y pues dejarlo ahí como un primer saque, ¿no? Para consideración de ustedes. A mí me parece muy bien, felicidades. La verdad es que hay que poner justamente el ejemplo antes de pedir al exterior y creo que es muy positivo que se puedan analizar las minutas. El simple hecho de publicar las sesiones y las minutas, pues bueno, dan un gran ejercicio de transparencia y también, por supuesto, publicar los resultados. Muchas felicidades por la iniciativa. Muchas gracias, Leo. Sí, también pues la idea es visibilizar los documentos que ustedes consideren necesarios en el ejercicio de los temas que vamos viendo. En fin, creo que parte de eso es poner a la luz pública, ser útil, o sea, útil en lo que vayamos subiendo, ¿no? Y me gustaría también pues terminar, al menos si no tuvieran otro punto que quisieran acercar por parte de ustedes, que el viernes próximo se va a dar cuenta del informe 2020 del Info de la Ciudad al Congreso.
y bueno, en nuestro ejercicio de 1/5 parte del pleno, daremos justo el informe respectivo. O sea, de hecho, de manera periódica acercamos, y es una obligación que hay que hacer de manera individual al Congreso, los informes respectivos de actividades. En este caso se alcanzará justo pues el institucional y bueno, de las áreas completas y del colegiado, y en mi calidad individual pues también lo llevaré ahí, lo mandaremos al Congreso, y sacaremos igual también el anuario 2020, que aunque pues ya es finales de febrero, pero nos parece muy importante pues ir documentando todo lo que se hizo previo, sobre todo pues en el ejercicio de recursos humanos, de recursos públicos, en fin, o sea, y toda la construcción y tejido que hemos venido alcanzando con todos los actores que hemos trabajado, pues las distintas actividades, ¿no? Entonces, se lo pongo ahí en su radar para cualquier cosa que estén enteradas. Y bueno, por mí sería cuanto. No sé si por ahí tenemos algo más, Zule. No, comisionada, pues daríamos paso a la lectura de acuerdos de esta sesión, y para ello cedo el uso de la voz a Juan Francisco. Hola a todas, muchísimas gracias, Oleo. Bueno, brevemente, detectamos 3 acuerdos. Sería respecto a metodología de prácticas de transparencia proactiva, revisar esta metodología en cuanto a los criterios de confiabilidad, integralidad y congruencia para mejorar la metodología. De igual forma, revisar lo publicado por Transparencia Mexicana y TOGIL respecto a las mejores prácticas que se han adoptado en el país, y revisar otros medios o herramientas de transparencia proactiva que estén más allá de los sitios web, a partir del comentario que hacía el doctor Nieto. Respecto a los grupos de trabajo de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, bueno, se mencionó poder mantener la promoción de la transparencia como sujeto obligado de los CPCs del país y en la Ciudad de México, y en su caso promover la publicidad de erogaciones y contratos como un ejercicio de transparencia proactiva en caso de que no se convierta en una obligatoriedad. Respecto a estudios, pues estaría esta propuesta de mantener como una actividad transversal en todos los estudios y los productos que realice el equipo de Estado Abierto, la difusión de casos de éxito a partir del ejercicio del derecho de acceso a la información, pues justamente para documentar el alcance y necesidad de mantener el ejercicio de acceso a la información. Y por último, estaría, pues como todas las sesiones, el envío de la minuta y materiales de esta 7ª reunión de trabajo a todas ustedes, personas integrantes del Consejo Asesor, y enviar en su momento oportuno la convocatoria para la próxima reunión de trabajo. Serían los puntos, Zule. Gracias, Juan Francisco. No sé si estemos omitiendo algo o ya podríamos igual dar paso para cerrar esta sesión, y solo recordarles, se prevé la próxima sesión sería la 8ª, sería el lunes 22 de marzo. Listo. Pues muchísimas gracias por su tiempo y bueno, Leo, perdón, querías hacer uso de la... Nada más, medio minuto para celebrar el voto disidente que hiciste, Mari Carmen, en cuanto a la suspensión de los plazos, ¿no? El seguir alargando la suspensión de plazos. Me parece que esos son los ejercicios que también deben de hacerse notar en los informes, en las reuniones que tengamos, pues si bien es cierto, estamos en una crisis de pandemia, eso no obsta para que se puedan realizar labores a distancia, y ya a tantos días de suspensión de plazos, la ciudadanía no tendría por qué estar padeciéndolos, ¿no? Tendríamos que dar un paso más allá y nada más festejar ese voto que hiciste. Muchas gracias, Leo. Pues sí, ojalá podamos estar en posibilidades de ya estar activos, ¿no? Porque también, digo, no porque no lo estemos, sino en términos de los plazos, ¿no? De ley que hay que ya echar a andar. Como decía en su momento, son únicamente 3 garantes locales que están en suspensión de los 33. Entonces, pues ojalá en Ciudad de México también ya podamos pronto hacer ese levantamiento, ¿no? Muchas gracias, Leo.
Pues listo, entonces estaríamos concluyendo esta 7ª sesión. Muchísimas gracias, un gusto haberles oído y verles. Hasta Que estén luego, muy muchas bien. gracias. Un abrazo. Cuídense mucho.